Aleluya. Mi alma te adora. Santo eres tú, mi Dios. Señor le bendiga. Señor le bendiga más. Aleluya. Santo eres tú, mi Dios. Mi alma te adora. Santo eres tú, mi Dios. Señor le bendiga a todos. Se van conectando. Señor le bendiga a todos los que están presentes en este lugar. Mi alma te bendice. Aleluya. Vamos a dar un estudio que Dios me dio a través de hermano Dani. Aleluya, que estaba dando un estudio ahí, Men's Group. Y queremos darle unos detalles bien importantes a seguir la corriente, aleluya, que estaba dando ese día. Le voy a pedir si pueden abrir su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 3, hacia versículo 11. Santo eres tú, mi Dios. Colosenses, capítulo 1, versículo 3, hacia el 11. Tú eres grande, mi Dios. Aleluya. Colosenses capítulo 1, versículo 3 hacia el 11, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor a nuestro espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad, gracias. Aleluya. Queremos hablar bajo el tema un fiel ministro de Cristo. Un fiel ministro de Cristo. Para muchos, la gente podrán creer que un fiel ministro de Cristo viene siendo una persona que lleva buen mensaje de Dios, que tenga buena palabrería, que sabe desarrollar un sermón, que sabe diezmar, que sabe ofrendar, una persona que viene bien vestido y la gente dice, bueno, ese es un fiel ministro de Dios. O si Dios lo usa en milagros, lo usa en diferentes talentos, don de ciencia, la gente dice, bueno, ese es un fiel ministro de Dios, o ese es un ministro de Dios. Pero sabemos que para uno tener ese título no es solamente de palabras, sino debería de ser de hechos, de la manera que uno vive
para ser un fiel ministro de Dios, porque un ministro de Dios viene siendo un fiel ministro de Dios. No cualquier persona lo podemos llamar ministro de Dios, porque conforme a la Escritura hay personas que viven una vida falsa y enseñan doctrinas falsas, pero a la misma vez hay ministros de Dios que enseñan conforme a la Escritura del Señor. Y una de las cosas que podemos hablar de siendo un fiel ministro de Dios es una persona que primeramente ha reconocido que de la manera que vive, de la manera que ministra, de la manera que le sirve a Dios, es con obediencia, es con prudencia y es con sometimiento. Y estas tres palabras van juntas por la razón que cuando uno quiere crecer en el Señor debería de ser obediente, debería de ser una persona que ha reconocido que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Así mismo como el apóstol Pablo demostraba y revelaba. Él decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es decir, que el apóstol Pablo estaba diciendo que ya yo no estoy viviendo conforme a mi pensamiento o conforme a la manera que yo vivía antes, sino vivo conforme a la obediencia, a lo que Dios me dice, a lo que Dios me instruye a hacer. Y hay que entender que un fiel ministro tiene que tener la obediencia. Una persona que se llama o dice ser ministro y no obedece la voz de Dios o la palabra de Dios, pues entonces no es un ministro ni es un fiel ministro. Porque un fiel ministro debería de seguir las instrucciones de la palabra de Dios, las instrucciones de la voz de Dios. Sometimiento. El sometimiento es necesario, porque para uno obedecer tiene que someterse primero. ¿Someterse a qué? Someterse a lo que está escrito en la palabra de Dios. Someterse de tal manera que cada decisión que vaya a tomar sea considerado que primero a Dios antes de tomar la decisión. Hay personas que toman las decisiones, que toman decisiones en su vida sin qué, sin hablar con Dios primero. Ahora entonces eso no está demostrando sometimiento. Pero una persona que se dirige por el Espíritu Santo de Dios, eso es lo que revela Romanos, y esto es lo que está revelando también el apóstol Pablo en este libro, que debería de tener la unidad en el Espíritu. Cuando hablamos de la unidad en el Espíritu, es decir, que yo me humillo delante de su enseñanza, delante de Él. ¿Para qué? Para que esa enseñanza crezca en mí y dé los frutos que debería de dar mientras yo voy caminando y obedeciendo a Dios. Que mientras yo voy humillándome en la presencia de Dios, tomando mi postura como ministro, como creyente, como un servidor fiel, yo debería de que someterme primeramente a Dios. Es decir, que ya yo lo que yo pensaba, lo que yo quería, lo que yo deseaba, ya no tiene control en mi vida, sino que debería de ser lo que Dios quiera para mi vida, lo que Dios quiera para yo tomar esas decisiones que son las decisiones correctas. Y esto lo podemos ver, que hoy en día vemos personas que ellos dicen ser sometidos a Dios, pero no están sometidos a Dios, están sometidos a una regla dentro de la iglesia. Está sometido a lo que es el seguimiento del hombre. Está sometido a lo que es el, aleluya, hacia el ministerio de tal persona. Y ellos prefieren seguir al hombre, prefieren seguir a ese ministerio. No es decir que no es malo seguir a los ministerios. Tú le puedes dar apoyo, pero debería de haber un límite. Que si yo tengo un alto expectativa de esa persona, no sea que si esa persona se cae, que yo también me vaya a caer también. ¿Por qué? Porque entonces yo estaba siguiendo al ministerio del hombre, pero no estaba siguiendo las palabras de Dios.
Pero cuando tú comienzas a seguir la palabra de Dios, entonces entenderás que si ese hombre que predicaba con poder y autoridad, vaya un día que se cae, tú deberías de ser que ese brazo fuerte para ayudarle a levantar y a restaurarse. No que tú te alejes de la presencia de Dios, porque esa persona no te lleva, aleluya, a la presencia de Dios, sino eres tú mismo cuando tú tienes un corazón contrito y humillado, cuando tú tienes un corazón sometido a la voz de Dios, sometido a lo que está escrito en la palabra, sometido a lo que Él nos ha llamado a hacer. See, we tend to follow man more than when we follow God. And we think that we're going to grow that way. Mira, los coros son buenos. A mí me encanta cantar. A mí me encanta gozarme en la presencia de Dios. Así mismo, y a mí me encanta, aleluya, gozarme mientras están los coros. Pero los coros no demuestran que yo soy espiritual. Los himnos no demuestran que yo soy espiritual. Lo que demuestra que yo soy espiritual viene siendo en los tiempos difíciles, que yo sé que yo debería de inclinarme hacia Dios. No solamente cuando las cosas vayan bien, sino cuando todo va, ¿qué? De al revés. When everything starts going backwards, is when I show my faithfulness to God. When I show my faithfulness to God is when the times of troubles appear. Cuando los tiempos peores, aleluya, aparecen en mi vida, entonces yo debería, como cristiano, como fiel ministro de Dios, someterme, obedecer en todo. ¿Para qué? Para seguir en este camino. Hay muchos que tienen propósito, pero el problema es que cuando hay propósito y no hay sometimiento ni obediencia, pues entonces el propósito se desaparece. Porque para uno crecer en el propósito de Dios, debería de seguir las instrucciones. Eso es que buscarle su rostro, meterse en la palabra de Dios, meterse en los secretos, tomar la oportunidad. Eso debería de ser lo principal, tomar la oportunidad. Y es cierto, el cuerpo necesita descanso. Es cierto que el cuerpo llega a momentos donde uno está cansado y no le da la gana para hacer nada y solamente quiere descansar. Y eso es bueno, pero que no sea todos los días. Es bueno tomar tu descanso. Es bueno descansar, relajar la mente, para que todos esos pensamientos que estaban ahí mezclados como si fuera una lata de espagueti, por aquí, por allá la mente. Pero ¿qué sucede? Cuando uno descansa, ¿qué hizo Elías? Que cuando en un momento de descuido en su vida, que él decidió tomar unas decisiones que Dios no le instruyó, y él comenzó a matar ¿qué? A los profetas de Baal. Y en ningún momento en la Biblia Dios le dice, bueno, mata los profetas de Baal, porque no era necesario. ¿Por qué? Porque ya él demostró que él le sirve a un Dios de poder. Amen. Y entonces él se descuidó ese momento, o como dice el puertorriqueño, se guió, porque se guía cualquiera, especialmente cuando ve fuego cayendo del cielo. ¿Y qué sucede? Sucedió que este hombre huye. ¿Por qué? Porque él recibe una carta de amenaza de Jezabel. Pero él estaba tan gastado, cansado, que ya todas las aflicciones que se presentó en la vida de él quería huir, él quería correr. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que había un ángel que le daba comida. ¿Y qué le decía a Elías? Largo camino te resta. Come y bebe, que largo camino te resta. Eso le dijo a Elías. ¿Qué quiere demostrar esto? Que el Señor le estaba diciendo, Elías ha recibido amenazas. Elías ha recibido las cartas de Jezabel. Elías ha llegado y ha aparecido en tu vida aflicciones.
momentos difíciles, momentos de guerra. Ahora, pero yo quiero que tú descanses, come y bebe, que tú descanses, porque largo camino te resta. Por eso es que después de todo esto, él comienza a escuchar la voz de Dios. ¿A dónde lo escucha? No lo escucha a través del fuego, no a través de la tormenta, sino una voz que es pasible. Una voz pasible. Y él descansó. Así mismo que lo podemos relacionar a vuestra vida. Que cuando las cosas comienzan a ponerse peor, cuando ya la prueba comienza a presentarse en nuestra vida, donde las cosas comienzan a ponerse peor, como apretado, que ya tú no puedes respirar, que ya tú no puedes pensar, porque ya tu mente está lleno de tanto pensamiento. Pero ¿qué sucede? Llega el momento donde uno se vuelve tan loco que le dice: Señor, yo no quiero hablar contigo. Se molesta con el Señor. Le dice: Señor, ¿tú sabes qué? Olvídate, yo no voy a orar. Y después descansa, pero descansa de la forma que está enojado. No con Dios, sino está enojado porque no tiene su respuesta en el momento. Y cuando se levanta, esa persona viene levantándose, ¿qué? Con más fuerza, fortalecido. Y aunque le dijo a Dios el día anterior que yo no quiero hablar contigo, yo no quiero hacer de mi parte más nada, se levanta en la madrugada, más temprano de lo acostumbrado, para hablar con Dios. ¿Por qué? Porque eso es la convicción. Eso es, aleluya, lo que es siendo fiel. Dios ya sabe que tú vas a salir molesto. Ya Dios sabe que tú te vas a molestar con todo lo que está presente. Ya Dios sabe, aleluya, cómo tú vas a actuar. Pero su misericordia y su gracia es más grande de los pensamientos que tú tengas. Es decir, que aunque Él sabe que yo me voy a molestar, pero también Él sabe que el Espíritu Santo me va a levantar para hablar con Él. Y yo no voy a tener otra opción. ¿Por qué digo que no voy a tener otra opción? Porque la persona que camina con la dirección del Espíritu Santo de Dios, con la persona que tiene la convicción del Espíritu Santo, aunque quiera rendirse, no se puede. Aunque quiera dejar de pelear, no puede. Porque dentro de él está marcado en su corazón algo diferente, algo que el mundo no pudo marcar, algo donde el mundo no pudo hacer para tu vida, para mi vida. Lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Y sabe que si te rindes ahora, entonces ¿por qué peleaste 6 años, 7 años, 10 años, 15 años? Porque tú sabes que no va a valer la pena. Difícil es uno madurar en el Señor. Más fácil es una persona caer y rendirse e irse para el mundo. Más fácil es para una persona tomar una decisión incorrecta para destruir su vida. ¿Cierto o no? Por eso es que deberíamos de tener que, o deberíamos de ser que, un fiel ministro de Cristo. Ahora, cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosas, en esta carta de Colosenses, vemos que el mismo apóstol Pablo está escribiendo una carta de exhortación, una carta donde él comienza a demostrar lo que es la unidad en el Espíritu, lo que es, aleluya, la persona espiritual y fiel. Porque el primer ejemplo que él comienza a usar es ¿quién? Epafras, un fiel ministro del Señor. Es decir, que era como ayudante. Él era atalaya en esta iglesia. Él era un líder y ministro en esta iglesia. Y Pablo se dirige hacia él. ¿Por qué? Porque como Pablo no estaba presente físicamente, había uno que estaba presente. Y era Epafras. Y él estaba ahí como líder, como cabeza. Aunque él está demostrando que Cristo viene siendo la cabeza de la iglesia. Claro que sí. Pero estaba establecido un ministro dentro de esa iglesia, Epafras. Y él estaba ¿qué?
decía Pablo en otra palabra, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando en esta iglesia? Pablo tenía la responsabilidad de escribir las cartas. Y este mensaje no era solamente para la iglesia de Colosas, porque él también demuestra en este libro que también el mismo mensaje que yo te estoy dando a ti, iglesia, debería de ser el mismo mensaje que yo quiero que tú lleves hacia la iglesia de la Odisea. Y esto cae todo junto, porque cuando comenzamos a ver y hablar sobre lo que estaba ocurriendo en Colosas. En Colosas se movía diferentes enseñanzas. Ellos se movían mucho en la filosofía en este lugar, tal manera que en otras tierras donde ya existía algo que practicaba que se llama gnosticismo. Y el gnosticismo es algo bien detallado, algo bien importante, porque deberíamos de por lo menos desarrollar lo que es el gnosticismo. Aleluya. El gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Se mezcla sincréticamente creencias orientalistas, ideas de filosofía griega, principalmente platónica. Es una creencia dualista. El bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. Vamos a decir un secreto de la filosofía. Si había una situación o un problema con esta iglesia, era algo bien serio. Es que esta persona, tres diferentes cosas. Perdón. Primero, tenía un espíritu exclusivo. Ellos pensaban que ellos eran el pueblo. Actuaban como si tuvieran el conocimiento total. Decir que ya llegaron a su pleno conocimiento de todo. A lo que es el evangelio, a lo que es lo secreto, a lo que es el misterio del evangelio. Segundo, ellos mantenían principios especulativos sobre la creación. Enseñaba que Dios no había creado el universo directamente, sino que creó a una criatura que a su vez creó a otra criatura, hasta que una finalmente creó el universo físico. Tú nunca has conocido personas que estaban envueltos tanto en la ciencia y la filosofía, que llega el momento que ellos dicen ser cristianos, pero dicen que el universo se creó a sí mismo. Dicen creer en Dios, pero no creen que Dios es tan poderoso para creer todo esto. Porque por eso es que el mismo Salomón decía que el mucho conocimiento, mucha sabiduría podía hacer que daño para vuestra vida. Porque cuando nosotros queremos conocer más allá de que nosotros no sabemos, de lo que ni está escrito en la palabra. Y esto es lo que sucede. Por eso es que tú ves tanta gente que tienen enseñanza errónea, enseñanza y herejía dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos van más allá, porque ellos lo aprendieron de un libro, porque ellos lo aprendieron, aleluya, de diferentes cosas, sean videos por online, sean videos, DVDs, lo que sea, enseñanza. Una persona lo comparte, mira, escuchar esta palabra y ¡pam!, atrae todo el mundo. Y ellos dicen, yo vengo con una revelación nueva. Eso no es una revelación nueva. Si tú me vas a decir que tú vienes con una revelación nueva, entonces ¿dónde queda la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es importante. La palabra de Dios es un manual de vuestra vida.
que para nosotros así mismo comprar un material o un bureau hay instrucciones específicas y hay tornillos para cada pieza. Y mientras uno va construyendo, sabe que hay personas que construyen y después les quedan como 20 piezas de tornillo. Y ellos dicen, no, eso es extra. Eso es extra. Y es cierto. ¿Por qué? Porque el problema es que eso extra, esto extra viene siendo piezas que eran necesarias para montar. Y después cuando uno dice, no, esto queda nuevo, pone el TV, eso está más virado, y después le echa el culpa al piso. Y dice, no, es que el piso está virado. Los americanos le ponen demasiado de tornillo. Y esto es lo que sucede. Lo mismo que cuando comenzamos a leer libros, que aún ellos comienzan a torcer la palabra, torcer los versos bíblicos. Nosotros comenzamos a creer cualquier fantasía que está escrito en cualquier libro y decimos, bueno, nosotros tenemos que ser personas que calvinistas se dice, calvinistas. Y hay otras personas, no, es que yo creo en Jesús y Dios, pero yo no creo en la obra del Espíritu Santo. Y hay personas, pues yo creo en el Espíritu Santo, yo creo que Dios puede obrar, yo creo que yo puedo danzar y hablar en lengua, pero en sus corazones hay mucho resentimiento, en sus corazones hay mucho rencor, en sus corazones hay raíces de amargura, en sus corazones hay muchas cosas ocultas. Y entonces, ¿a dónde está el balance? Porque el balance viene siendo el verdadero ministro, el verdadero creyente, que ha tomado ciertas medidas para madurar en el Señor, pero para también arreglar las áreas en la vida que quizás no va a ser de edificación a nuestra vida espiritual. Aleluya. Aleluya. Hermano Dani, santo Dios. Amén. Está tocando un punto bien interesante de lo que es el Aleluya. gloria. Un punto bien importante de lo que es la falsa doctrina y falsas creencias. Y pues claro, obvio de que Pablo está hablando de eso aquí, pero si nosotros vemos, pues hay tantas falsas doctrinas hoy en día. Pero uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestras iglesias pentecostales es que las falsas creencias y las falsas doctrinas vienen siendo fundadas base a diferentes experiencias que personas tienen. Amén. Y yo siempre he dicho esto, que la experiencia mía con Dios no va a ser la misma que la tuya. Todos tenemos diferentes experiencias. Dios nos ha sacado a todos de diferentes áreas. Y hay gente pues que quieren formar su experiencia con Dios y lo que Dios ha cambiado en su vida en una doctrina. Entonces consiguen un versículo y de ahí sacan una doctrina de un versículo, y hay gente que llevan años, 20, 30, 40 años fundado en una doctrina a base de un versículo nada más, cuando la Biblia es tan enorme, y que en un versículo, y cada vez que tú ves, y siguen con lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y cuando tú estudias el versículo muchas veces ni tiene que ver con eso, y es algo terrible. Y hay gente que, inclusive hay gente que ni un versículo tienen para
para fundar la doctrina que han creado adentro del pentecostalismo, que ya no viene siendo ni pentecostal más nada, ya viene siendo su propia doctrina. Pero, ¿qué pasa? Mira, hay tantas y tantas cosas, y cuando tú vienes a ver esto es el fin, con el fin de todo, de lo que el enemigo hace, con el fin de todo esto es dividirnos, es dividirnos unos a los otros. Porque yo jamás y nunca puedo traer una doctrina de una experiencia que yo tuve con Dios, porque Dios me cambió esto en mi vida a mí, porque me sacó de esto, cuando a ti no te sacó de eso. Mira, una experiencia, yo escuché a una pastora una vez decir que las mujeres con el pelo suelto, eso es como pecado, que tienen que tenerlo amarrado en un moño, en un pan. Entonces, yo decía, pero ¿y dónde ella saca este fundamento? ¿Sabes? Y uno se pone a cuestionarse cuando me enteré que ella salió de la prostitución. Decía ella que cuando ella se soltaba el pelo, se sentía como que tenía culebras en la espalda. Entonces, si tú tienes esa experiencia, de ahí tú no puedes sacar una doctrina, porque Dios no me ha sacado a mí de la prostitución, ni a mi esposa tampoco. ¿Qué efecto le va a hacer eso a mi esposa? No, esa es tu propia relación con Dios, para que tú no vuelvas a caer en lo mismo, porque así era que tú llamabas a los hombres. Entonces Dios tuvo que bregar contigo en esa área. Hay ciertas cosas que están infiltradas en el pentecostalismo. Entonces, ¿qué causa esto? Esto causa que en estos últimos tiempos, cuando vamos a ver, aunque no es excusa, cuando vamos a hablar con la gente, a hablar con la vida, lo primero que hacen que dicen es: no, yo tenía una mala experiencia ahí, yo para allá no quiero ir, porque yo allá ahí la gente son hipócritas, ahí esto y lo otro. Pero aunque tienen la razón, porque hipócritas hay en todos lados, pero el punto es que muchas veces lo hacemos nosotros mismos por enfocarnos en cosas que no tienen que ver con la palabra, doctrinas que son inventadas, que hay doctrinas que se inventaron los otros días y la gente las sigue como si fuera algo que lleva años ya, y ese punto que tocaste es terrible. Pero porque yo me recuerdo cuando di la clase de esto, el tema, que a mí se me olvidan todos los temas míos, pero este tema me recuerdo que era de la consagración, y para ver una consagración tiene que haber una guianza del Espíritu Santo. Pues tú traiste el tema tú traiste el proceso de Elías, cuando tuvo que haber un descanso en su vida. Y el problema muchas veces, y lo digo por experiencia, es que esta gente no creen en descanso, solamente creen en su propia guianza. ¿Cuál es su guianza? Ellos creen que solamente es oración, ayuno, vigilia, y eso es necesario en la vida de un cristiano. Cristiano que no lo haga se muere. Pero hay momentos donde tú tienes que guardar silencio, hay momentos donde tenemos que descansar, hay momentos donde tenemos que dejar que el Señor obre, que dejar que el Señor nos guíe y que nos hable. No todo momento. Mira, él lo estaban buscando para matarlo. Hoy en día vemos a esta gente que cae en esta confusión. Le forman una guerra y ya rápido quieren ir a tirarse de rodillas, a ayunar, para que Dios baje fuego, y Dios demande, y Dios haga esto, y Dios haga lo otro, cuando solamente lo que necesitaba era guardar silencio y echarse para atrás, dejar que Dios actuara. La hermana Katy predicaba a través de Mardoqueo los otros días. Y si hay algo que Mardoqueo hizo, fue que cuando Esther fue escogida para ser la reina, lo primero que le dijo es: guarda silencio. No digas de dónde tú eres. Guarda silencio. Hay muchas veces que tenemos que guardar silencio y esperar que Dios haga el resto. ¿Y qué pasó? Cuando era tiempo de ella hablar, ella se le presentó al rey. O sea que hizo lo mismo que Basti hizo, pero lo contrario. Basti no se presentó cuando el rey la buscó, pero ella se presentó al rey, y al ella presentarse al rey a ese tiempo sin que el rey la llamara, eso era para ella, eso era para muerte.
En ese tiempo, eso ella se había ganado la muerte por seguro. Pero ¿qué pasa? Pero como mantuvo silencio y actuó en el momento de Dios, hizo lo correcto. Y eso es lo que pasa hoy en día, que no queremos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y eso es algo bien importante. Dios le bendiga a Dani. Aleluya. Bien importante, porque para uno ser un fiel ministro de Dios, debería de ser una persona que puede aguantar con todo lo erróneo que se está enseñando alrededor, pero que esa persona aguante tanto persecución, que predique en contra de esas herejías, predique contra esas enseñanzas erróneas. Ahora, Epafras, ¿qué significa? Su nombre significa apetecible o simpático. Apetecible significa que gusta o agrada, digno de agradar. Simpático, que es gracioso, hacer reír, agradable. Un tipo de actitud o de forma de ser que una persona puede tener. Ser simpático implica una actitud positiva hacia los diferentes eventos de la vida cotidiana, aquellos que se suelen enfrentar con una sonrisa alegremente. Su nombre, su significado era lo que era Epafras. Que aunque se estaba moviendo lo que se estaba moviendo, todavía él podía tener una sonrisa en su cara. Todavía podía estar alegre. ¿De qué? De dirigir esta obra, de ser ministro de Dios dentro de esta obra, dentro de estos tiempos. Pero no solamente se quedó alegre, contento, agradable, sino que también él tomó la decisión de dirigirse hacia el apóstol Pablo y decirle: esto es lo que se está sucediendo, y mientras esto está sucediendo tenemos que arreglar esto antes que se ponga peor. ¿Por qué tú crees que el apóstol Pablo escribía a toda esta iglesia? Lo escribía con el propósito para arreglar lo que estaba dentro, lo mal que estaba dentro, presente. Él estaba exhortando porque él tenía una responsabilidad. Y aunque el apóstol Pablo escribió esta carta a Colosas, lo escribió, él estaba ¿a dónde? En la prisión. Tú estás hablando, mira, un hombre que tomó aprovechar el momento donde él estaba, de su situación, en vez de estar ahí llorando, quejándose, él tomó la decisión de decir: bueno, yo voy a escribir cartas, porque es necesario que estas cosas que están sucediendo sean arregladas. Y un ministro fiel del Señor, un ministro, uno que se llama ser ministro, debería de ser una persona que arregla las cosas, una persona que tiene tanto amor a la obra que sabe que si algo está incorrecto lo debería de corregir. ¿Cierto o falso? ¿Qué significa Pablo? Pablo significa pequeño o muy pequeño, hombre humilde. Se relaciona a una persona muy trabajadora, pero poco ambicioso en el aspecto monetario. Es decir, que es una persona que no importa lo que tiene que pasar, cueste lo que cueste. No está ahí para el dinero, no está ahí para la fama, sino está ahí porque tiene una visión. Una persona que es dirigida por el Espíritu de Dios debería de tener una visión. No me digas que tiene propósito y que Dios tiene propósito en tu vida, pero no tiene una visión. Esa visión debería de ¿qué? Siempre estar en tu mente. ¿Cuál es tu propósito? ¿Dónde tú quieres llegar en el ministerio? ¿Qué tú quieres hacer para la obra de Dios? ¿Cómo tú vas a hacerle ayuda en la obra de Dios? ¿Cómo tú vas a hacer las cosas correctas? ¿Qué yo tengo que hacer para cambiar? Para entonces yo ayudar a otros.
Porque muchas veces como creyentes queremos corregir y corregir al pueblo, mientras nosotros ni tuvimos la experiencia de ser corregidos en esa misma área. Y esa área en vuestra vida, mientras Dios va obrando. ¿Por qué tú crees que los mensajes que uno predica y la enseñanza que uno predica, los predica con tanto peso, con tanta autoridad? ¿Por qué? Porque en ese momento que está predicando la palabra, es el momento que quizá pasó o está pasando en lo presente. Por ejemplo, que el pastor tiene que predicar este domingo, te garantizo que la palabra que él va a predicar no es la palabra que él va a decir, bueno, ya yo tengo esto empacado, vamos, y ya está. No, sino que él quizá ha tenido que pasar esa experiencia, y cuando lo predique, él va a sentir esa palabra hablando a su corazón, tocando su corazón, ministrando a su corazón. ¿Por qué? Porque él sabe que ya él pasó esto. Él sabe que lo que está predicando ya lo ha experimentado. Y vuelve a ¿qué? Revivirlo otra vez en el momento que lo está enseñando o predicando. Son palabras, por eso digo palabras con mucho peso, porque cuando cae a través de experiencia, cuando uno tiene esta experiencia y predica, ¿lo predica con qué? Con autoridad, pero con experiencia. Y cuando tenemos ministros de Dios, fieles y verdaderos ministros de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito, que se someten, que obedecen, que conocen que hay que humillarse, entonces cuando la palabra salga de su boca, viene con mucho peso. ¿Para qué? Porque para uno quebrantar una piedra se necesita un martillo con mucho peso. Y Jeremías dijo, Jehová le dijo a Jeremías, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. El martillo, lo que hacían forging, los tiempos de antes, esas máquinas grandes que tenían que calentar el hierro, que se cambiaba de color, pero tenía que ser pieza. No era esa máquina bien pesada, que si uno ponía una mano, olvídate, un dedo, y tenía que tener cuidado. Y con todo eso bajaba con peso. ¿Para qué? Para darle forma. Eso es la misma manera que la palabra baja con peso. ¿Para qué? Para darnos forma a nosotros, para ser corregido. Sí, porque una persona que no le gusta ser corregido es una persona que no le gusta ser sometido a prueba. Pero cuando tú se sometes, aunque te moleste por dentro y no le demuestres, tú le dices, eso es cierto, yo sé que tengo que arreglar esta área en mi vida y lo voy a hacer. Son una persona, eso es la respuesta, eso es el propósito por qué Pablo escribía sus cartas a las iglesias y también a este, para que ellos recibieran la exhortación, pero no solamente para escuchar y ver lo que está sucediendo, sino para corregir su situación. Lo que debemos demostrar como ministros de Cristo, primero, una actitud positiva. Cuando no hay nada más peor que un ministro, que un cristiano, que un pastor, tener una actitud negativa. No hay nada más peor. Se tira ahí en el altar como cualquier cosa. No le importa el servicio. No le importa si se mueve la presencia de Dios o no. No le importa, ¿por qué? Porque le da lo mismo. Si se mueve o no se mueve. Si el Espíritu Santo, Dios habla o no se habla. ¿Por qué? Porque tiene una actitud negativa. Pero cuando un creyente tiene una actitud positiva, viene a la casa de Dios porque sabe que Dios va a hacer cosas grandes. Viene a la casa de Dios orado. Viene a la casa de Dios ayunado. Viene a la casa de Dios sometido a la palabra de Dios. Viene a la casa de Dios humillado. ¿Por qué? Porque ha recibido lo que es el Espíritu Santo. Esa persona perfecta, esa persona que está dentro de vuestra vida, dentro de vuestro corazón. La Biblia dice
¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque donde está la tiniebla, donde está lo que es sucio, donde hay revolú, donde hay desorden, el Espíritu Santo no está presente. Pero mientras hay uno que reconoce que no es perfecto, pero se humilla, que no es perfecto, pero sabe sus errores que ha cometido y le ha pedido perdón a Dios, entonces hay crecimiento, entonces hay arrepentimiento, hay oportunidad para transformación. Y esto es lo que Dios está buscando. De que Dios puede hacer cualquier cosa con nosotros, mira, así, sin pensarlo, lo hace rápido y la persona puede cambiar. Pero ¿qué nos da? La oportunidad. Como así en esta vida alrededor del mundo, uno recibe ciertas oportunidades para uno crecer, ciertas oportunidades para uno lograr ciertas cosas. Entonces, la persona que tiene una actitud positiva es una persona que tiene visión, que tiene disposición. Y cuando hay disposición, hay uno ahí arriba que está pendiente a la adoración del pueblo, al clamor del pueblo. Cuando hay disposición y una actitud positiva, entonces el cielo y el lugar santo, el templo, la iglesia comienza a unirse. ¿Por qué? Porque hay disposición, porque hay personas que están pendientes, hay personas que no vienen solamente a recibir, sino para dar. Y cuando tú estás dispuesto para dar, ya tú sabes que Dios te va a bendecir. No necesita nadie que te diga que, mira, siervo, Dios te va a bendecir, Dios te va a tocar en este día. No necesita nadie que te diga eso. ¿Por qué? Porque la experiencia que tú has tomado en tu vida ha demostrado que Dios te bendice aun cuando tú menos lo piensas. Que Dios te bendice aun cuando tú eres, ¿qué? Fiel a Él. Un fiel ministro. Y la gente cree, bueno, un fiel ministro significa que yo debería de tener mis credenciales, que yo debería de tener mis títulos. No. Un fiel ministro es una persona que ha demostrado que la palabra de Dios verdaderamente transforma al hombre. Que no solamente lo predica, sino que lo vive. Y aunque hay momentos de descuido, no es decir que todo el mundo lo vive 100%, imposible. Nosotros somos seres humanos. Pero deberíamos de ¿qué? Guiarnos hacia esa perfección. Guiarnos a lo que es. Al conocimiento pleno de Dios. El pleno conocimiento, perdón, de Dios. Segundo, debería de ser una persona contenta. Una persona contento no es decir que va a venir días que se siente cansado, que quizás va a estar atribulado, molesto, pero que en su situación, en su momento de tribulación, podrán entender que sobre todo Dios merece toda la gloria. ¿Por qué? Porque es una persona contenta, sociable. ¿Por qué digo sociable? Porque la persona, el ministro que es sociable, es una persona que puede hablar con la persona, hablar con las almas que están perdidas, hablar con el pueblo. No es decir que tú deberías de tener una relación como mejores amigos, sino que tú conozcas tus ovejas, que tú conozcas cómo se guían, cómo se manejan, que tú conozcas y podrán ver que lo que es la espiritualidad de su vida. Porque cuando uno es sociable, tiene planes para la iglesia, tiene planes para las personas alrededor. Ellos ya tienen una visión, ya ellos tienen un proyecto establecido. ¿Para qué? Para rescatar las almas, para conocer más a Dios, para meterse más con Dios. Vamos a hacer vigilia. ¿A quién está hablando? ¿A una sola persona? No, a la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere incluir todo, sociable. Vamos a hacer ayuno congregacional. ¿Para qué? Para beneficiar el pastor solamente. No, sino para cada uno de nosotros. Tener beneficio del ayuno, de lo que es el conocimiento a la palabra de Dios.
¿Por qué se dan los estudios los jueves? ¿Por qué? Porque se necesita más crecimiento. ¿Por qué? Porque entonces podemos hablar cosas que ya no se hablan en estos días. Podemos hablar sobre cosas, lo importante, vuestros principios, que ya no se hablan en diferentes iglesias. Una persona agradable. ¿Por qué? Porque lo peor es que cuando tú ves a un pastor, te saluda y tú sientes como si tiene algo en contra de ti. No es decir que cada palabra que predique no te va a molestar, claro. Puede ser un día que te va a molestar, pero que esa persona sea agradable hacia Dios primero, y después el pueblo puede decir y defender y apoyar a ese pastor o ese líder o esa persona, ese ministro de Dios, y decir: ese sí es un hombre de Dios, ella sí es una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque con su testimonio, con su actitud, con su manera de hablar, de pensar, de enseñar, ha demostrado que en los momentos difíciles siempre ha estado ahí para cada uno de ustedes, de vosotros. Aleluya. Humilde, pequeño, lo mismo que significa el apóstol Pablo. ¿Por qué humilde? ¿Por qué pequeño? Porque la persona humilde podrá demostrar fidelidad hacia Dios. Una persona que está lleno de tanto orgullo, too much pride, y cuando comienza a crecer, uno envanecerse. Dios me está usando, se va envaneciendo. Dios me está usando. Ya no le da la gloria a Dios. Ya no quiere hablar de lo que Dios puede hacer, sino lo que Dios me hizo, lo que Dios me usó en esto, que yo hice esto, que yo hice milagros. Tú no hiciste nada, fue Dios, fue la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque había sometimiento, porque había obediencia. Pero una persona que no es humilde es una persona que se da pompa en el pecho para decir que yo creo que yo soy el mejor. ¿Qué le sucedía? Aleluya, con esta iglesia de Colosas, que creían que ellos tenían el pleno conocimiento y que lo tenían totalmente para ellos y nadie más lo tenía. Pero ¿qué vino el apóstol Pablo? Told somebody, you want to go pop the balloon. Boom. He took a needle and he said, let me pop this balloon. He popped it. Y él le dijo: déjame bajarte de ese caballo, que tú estás montado muy alto. ¿Tú crees que tú conoces algo? No. Si todos nosotros estamos en esto para llegar al pleno conocimiento, es decir, que mientras nosotros estamos aquí en la tierra, en este cuerpo, todavía tenemos que aprender hasta que llegue el día que nosotros estamos transformados o seremos transformados. Tener la visión. Uno debería de tener ¿qué? La visión. ¿Cuál visión? La visión tuya, la visión del vecino, la visión del hermano. No, la visión tuya. ¿Cuál es la visión? Mira, cuando un pastor tiene una visión para una iglesia, la iglesia debería de estar de acuerdo con esa visión, mientras está conforme a la palabra de Dios. Pero esa visión es para nosotros laborar y trabajar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que nosotros viene siendo que cada uno de nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Es decir, demostrando la unidad, pero también con diferentes posiciones dentro de la obra para poder perfeccionarla. ¿Hacia qué? La visión. La visión que tiene la iglesia, tú deberías de buscar la manera de qué yo puedo hacer para la obra, de qué yo puedo hacer para que la obra crezca. Y esto es el problema, que tenemos muchas iglesias pentecostales, muchas iglesias ser llamados cristianos, pero no hay visión, o si no, no están alineados con la visión del pastor y están divididos. Uno tiene una visión para ir acá, otro tiene una visión para trabajar en esta área, y mientras ellos están ahí divididos, su mente está en contra con lo que el pastor quiere hacer. Y mientras tu mente está en contra con lo que el pastor quiere hacer, porque es dirigido por Dios,
entonces ya nosotros estamos fallando. Ya nosotros queremos correr otra carrera, otra ruta que no nos va a llevar a la visión. Por eso es que hay muchos que son un estorbo dentro de la iglesia. Y lo digo así, aunque suena un poco fuerte. Son estorbo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor tiene una visión, pero ellos tienen otro. La visión del pastor es para rescatar almas, pero la visión de ellos son para ellos estar famosos dentro de la tierra. Famosos sobre la tierra. Famosos sobre toda la sociedad. Ser reconocido. Y entonces hay un desbalance, hay una división. Y después cuando el Espíritu Santo quiere hablar, Él habla, pero no hay personas escuchando. Cuando el Espíritu Santo quiere hablar, se mueve, habla, corrige, sacude, pero nadie hace nada. Porque debería de haber ¿qué? Sometimiento hacia esa visión. Obediencia hacia esa visión. ¿Qué sucedió? Voy a usar a Elías otra vez. El criado de Elías. No era Elías que el mismo que le dijo a su criado: yo quiero que tú subas esa montaña. Y mientras tú vas subiendo esa montaña, tú vas a ver que va a haber una nube y va a llover. ¿Por qué? Porque Elías dijo: yo escucho una lluvia. Escuchar la palabra viene por qué. Perdón, la fe viene por la palabra. Oír la palabra, gracias. ¿Verdad? Son otras palabras. Ya él estaba inclinado hacia la fe. Ya él pasó todo lo que tenía que pasar. Pero llegó el momento donde iba a ser probado. Y él decía: ya mi oído está ¿qué? Afinado. ¿Hacia qué? Hacia la visión que Dios tiene. Dios me dijo en el principio que no iba a llover para cierto tiempo. Y yo me encargué como siervo, como ministro de Dios, para decírselo al rey. Aleluya. Y llegó el momento donde él tenía que pasar todo el proceso. Pero ahora iba a llover. Pero el criado no estaba alineado a la visión. ¿Y qué él le dijo? Está ahí arriba en la montaña y tú vas a ver que va a llover. ¿Y qué sucedió? El criado va la primera vez. Cuando va la primera vez, regresa y él le dice: Elías, pero ¿de qué tú hablas? Yo me imagino cuando una persona es así: pero este hombre está loco, está perdiendo la mente. Tantos años que ha pasado, el proceso que ha pasado, que le ha causado que tenga pérdida de su mente, de pensamiento. Que él me está hablando así. Y él dijo: yo no veo nada. Yo no veo nada. Y el Elías dijo: vete otra vez. Y dice la palabra que él fue, ¿cuántas veces? 7. 7 veces. Y entonces él dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de mi mano. Y vio la lluvia. Hay personas que van a ser procesados, así mismo como el criado. ¿Para qué? Para poder alinearse a la visión que tiene la iglesia. Perseverancia. ¿Por qué? Porque la persona que es perseverante es una persona que no le importa lo que se está moviendo, no le importa las adversidades que se han levantado en contra de su propósito. Va a seguir en esto, perseverando, constante en esto. Mientras uno va creciendo en Dios, uno va a seguir peleando. Esto está demostrando perseverancia, esto está demostrando firmeza, que no hay viento que sople, aleluya, que lo podrán tumbar de esa roca. ¿Por qué? Porque el fundamento viene siendo Cristo. El anhelo de crecer en el conocimiento de Dios, llevando fruto en toda buena obra. Virtud es la facilidad para perdonar. Y hay personas que no tienen esa virtud para perdonar. Quieren crecer en Dios, pero no perdonan. Quieren crecer en Dios, pero no saben perdonar a sus familiares. Quieren crecer en Dios, pero no quieren perdonar al hermano que causó unas heridas. Y para uno crecer es perdonar. ¿Por qué? Porque la persona que todavía tiene resentimiento, se dice, dentro de su corazón, es una persona que todavía está esclavizado.
Es una persona que todavía no está libre. Dentro de ellos no están libres. Aleluya. Por eso es que la persona, tú ves, que causó la herida, está de lo más feliz en su vida, haciendo lo que quiera. Pero esa persona todavía tiene resentimiento dentro de su corazón y no le permita crecer. Pero en el momento que tú le digas, bueno, ya tú no eres importante en mi vida, yo te perdono, es el momento que tú vas a ser libre y vas a crecer. Amoroso, pero con límite. Y en el espíritu. Porque no podemos ser más amorosos que Dios. Y hay personas que son más amorosos que Dios. Hay personas que quieren ser más misericordiosos que Dios. No. Que tengo tanta pena para esta persona. Tengo tanta pena. ¿Y qué pasa? Que la pena lo lleva a justificar las acciones, los pecados de esa persona. Y comienza a estar ahí y ya no está siguiendo lo que debería de seguir, conforme a la voluntad de Dios. Una persona que no solo demuestra la actitud correcta, sino que la transmite a aquellos que los rodean o están con él. Cuando hay una actitud correcta y demuestra todo lo que hemos hablado, demuestra una vida con firmeza y estabilidad. ¿Qué demuestra los frutos del Espíritu? Aún en medio de una pandemia, aún en medio de una crisis, aún en medio de una situación, demuestra que se necesita líderes que marcan una diferencia y que causen que la misma tiniebla tiemblen y retrocedan. Porque de la manera que nosotros deberíamos de ser fieles a sí mismos, como Pablo era, a sí mismo, como Epafras era lo mismo que Colosas. Dios estaba demandando también. Y él decía, yo te necesito que tú seas un ejemplo a sí mismo como Epafras. Un ejemplo a sí mismo como el apóstol Pablo. Por eso yo envié a mi siervo para escribir esta carta, para corregir los asuntos. Y no solamente que lo diga para ustedes, sino que este mensaje se ha llevado para también ¿a quién? La Odisea. Y ya sabemos de la historia de la Odisea. Aleluya, a su nombre. Un fiel ministro de Cristo. El Señor le bendiga a todos, le damos toda la gloria y honra al Señor. Santo eres tú, mi Dios. Aleluya, vamos a tener. Aleluya. Nuestro pastor, nosotros para hacer la despedida.